Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. En tiempos de odios, inconformismo, confusión y duelos, nada mejor que un canto por la vida. Y para honrar a Dylan Cruz, a los policías muertos en el ataque en el Cauca y a los casi 400 heridos que han dejado las protestas en el país, que con un símbolo de paz. Willy Arteaga se convirtió en la imagen de la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro, un muchacho que con las notas de un violín logró que el mundo lo escuchara y supiera qué pasaba en Venezuela. Un marchante que le puso melodía a la represión y de paso dejó una nota muy alta. Alejandro Cuéllar murió como vivió, buscando la receta para cocinar un mundo mejor. Esa fue la verdadera vocación de este joven chef que en los últimos años se convirtió en una estrella de la cocina. La muerte súbita se lo llevó el pasado 14 de noviembre, mientras viajaba por Asia mostrando lo mejor de nuestra gastronomía colombiana. El legado de un cocinero, mucho más allá de los fogones. Con tan solo 67 centímetros de altura y 33 años, y la voz de un niño, Edward Niño fue el hombre más pequeño del mundo. Estuvo en los Guinness Records, en las noticias internacionales y hasta en el Palacio de Nariño. Pero de fama no vive el hombre y después de 10 años, él y su familia sí que tendrían motivos para reclamarle a un mundo que no fue hecho a su medida. Un ser como de otro planeta. Empecemos. El mundo se estremeció con las imágenes de Willy Arteaga, un músico callejero que se enfrentó a la Guardia venezolana marchando con su violín. ¡Qué poder! El joven armado pero con su instrumento, un instrumento de paz. Willy se volvió una figura tan incómoda para el régimen de Nicolás Maduro que lo torturaron y lo encarcelaron durante 19 días. Es que las notas de su instrumento sonaron más fuerte que las balas y por eso se convirtió en un símbolo también de esa juventud inconforme en América Latina que necesita que la escuchen. Aunque no se compara lo que pasa en Venezuela con lo que vivimos acá, en tiempos de marchas, estas son las melodías del violinista contra la represión. Yo me veía mi rostro en el espejo y estaba todo destruido. Y yo decía, pero ¿y cómo es posible que yo todavía estoy tocando violín? Un instrumento que es tan delicado. Y se mojaban, me lanzaban bombas lacrimógenas y ahí todavía seguía sonando. Me rebelé contra mis padres, que no me dejaban tocar el violín. Me rebelé contra la orquesta, porque tenía que tocar el violín para asesinos, literalmente. Y ahora me estoy rebelando contra todo este montón de guardias que me están disparando aquí. Para mí esas cosas me hacían sentir más orgulloso de mí y seguía adelante. Willy Arteaga se enfrentó a la Guardia venezolana, pero armado con un violín, y se convirtió en un poderoso símbolo contra Maduro. Un joven flaco que vivía en las calles, afinaba el violín y en primera línea, como si fuera un grito de guerra, las notas de su instrumento sonaron más fuerte que las balas y sacaron más lágrimas que los mismos gases lacrimógenos. Lo encontramos viviendo en Nueva York. Sigue con su mismo viejo violín, pero ahora toca libre entre los trenes y el gentío en Times Square, una de las estaciones más transitadas de la ciudad. Lo conocen, lo saludan, lo escuchan, lo aplauden y lo admiran. No es un músico callejero cualquiera. Carga sobre su espalda un pasado triste que recuerda como mejor sabe, con música. Willy nació en una familia evangélica muy religiosa. Vivían en la iglesia y bajo unas normas rígidas para cumplir con el credo a rajatabla. Para mí era normal. Nací ahí, yo me vestía como si fuera a una misa todos los días. Éramos los que cuidábamos la iglesia, la familia. Éramos los conserjes. Entonces yo tenía que limpiar la iglesia, un salón muy grande. ¿Pero había un niño? Sí, bueno, ahí estuvimos por
casi 10 años viviendo ahí. Había mucha música, sí. En cada reunión de la iglesia se cantaba 1 hora, 2 horas antes de la predicación. Y yo cuando comenzaba la predicación, yo cantaba todavía dentro de mi mente. Pero su rebeldía ha sido siempre y desde muy niño parte de su carácter. Ya no era porque yo no quería ir a la iglesia, ya no era porque yo no quería hacer las cosas de la iglesia, sino era porque yo veía que no podía hacer nada que podían hacer otros niños, ¿sabes? Entonces ya era más una cuestión de que yo no quería hacerlo porque yo quiero ser como los demás. Lo que quería en realidad ese niño era ser libre, vivir sin ataduras morales ni religiosas, seguir el pálpito de su corazón. Hasta que yo tuve 15 años, yo le pedía a Dios que me quitara ese demonio. Pero que yo recuerdo, desde los 4 años, a mí me gustan los tipos, los hombres. Yo soy gay desde que nací. Entonces, ¿por qué la religión me hizo crecer así? ¿Por qué me hizo crecer con ese asco hacia mi propio gusto? Y jamás terminó ni primaria ni bachillerato, nada. Por eso es más sorprendente escucharlo tocar. Todo es de memoria. Desde el himno de su país hasta las larguísimas sinfonías clásicas que se aprende de verlas y escucharlas 1,000 veces en internet, como aprendió a tocar el violín. Conocí la música clásica a través de una película, una comiquita que una vez vi. Y me gustó la música clásica y ahí comencé a investigar qué es música, me escapaba de... Era Cascanueces de Tchaikovsky. ¿Te movió el ahí? internet, sí, el internet, todo eso, televisión, todo estaba prohibido. Hasta que un día yo me escapé de la casa y me metí en un centro de internet. Y yo nunca me había puesto frente a una computadora, jamás. En ese internet descubrí lo que era la música clásica, lo que era una orquesta sinfónica, y ahí vi el violín como el instrumento más numeroso de una orquesta y me gustó. Aprendió a puro oído, porque no sabe escribir ni mucho menos leer partituras. Instintivamente y practicando de día y de noche, entró al famoso sistema de orquestas de Venezuela. Pero la intensidad y el amor por la música fue más fuerte que la presión de su casa y se fue para Caracas, solito y con su violín en la mano. Y yo dije, bueno, a mí no me van a dejar. Pero como ya yo estaba tan rebelde en mi familia, yo ya me iba y me comencé a trabajar. Y ahí reuní mi dinero para comprarme mi violín. Yo no tocaba tan bien. Yo todavía no toco bien, pero por lo menos sigo las canciones. Pero ahí comencé en el metro a tocar y a tocar. Y así fue como se convirtió el metro como en mi trabajo principal. Que nunca lo vi como un trabajo. Nunca. Pero yo antes no dormía prácticamente porque yo estaba tocando. En cualquier momento yo estaba tocando. Hasta que tocó firmar el llamado Carné de la Patria, un pasaporte con prebendas y de apoyo al gobierno. Willy se negó a firmarlo y terminó pagando las consecuencias. Yo nunca he sido una persona de venderse o de vender la música por algo. Nunca. Y siempre he sido rebelde. Siempre he sido rebelde, eso está en mis venas. Entonces yo no voy a firmar eso. O sea, al sistema de orquestas de Venezuela se le metió la política. Sí. Y entonces empezó el rebusque, al tiempo con el descontento y las filas eternas para comprar un pan o alguna medicina. Yo tenía que decidir, o dormía en una cama o comía. Entonces, cuando dormía en una cama, yo me daba cuenta que no tenía para comer. Y muchas veces salía del apartamento y era hacer la cola, como decíamos, a reciclar. O sea, sacar cosas A de la sacar la basura. comida de cuando un restaurante te saca todas las bolsas de basura, nos las daban y nosotros revisábamos. Se las arreglaba con lo que le tiraban por ahí después de haber tocado alguna de las canciones que se sabía de memoria. O en el peor de los casos, los desperdicios le calmaron muchas noches el hambre. Yo comencé digamos que a conocer más de la política en Venezuela. Y dije, no, pero si esto debería funcionar. Porque muchas veces yo pasaba la noche en un hotel que pertenecía al gobierno. Y yo veía ahí cómo sobraba comida. A mí me daban comida ahí a veces. Yo tocaba el piano a veces ahí por practicar. Y entonces yo me daba cuenta que había gente en la calle comiendo de la basura
que incluso hasta a mí yo llegué a comer de la basura muchas veces. Entonces yo dije, no, yo no puedo, o sea, yo no puedo quedar así. Y de una forma muy espontánea, Willy empezó a caminar con los marchantes. Se sumaba a las protestas siempre con su violín en la mano, es que era lo único que tenía. Hasta que la cosa se puso fea y él se defendió de la única forma que sabía. ¡Venezuela! ¡Venezuela! Comenzó la protesta otra vez, yo vi la gente y comencé a caminar con la gente. No estaba tocando. Okay. Pero cuando comenzaron a disparar y toda la cosa aquella, comenzaron los disturbios, ahí fue donde yo dije, si yo voy a morir, yo voy a tener la oportunidad de volver a tocar. Entonces comencé a tocar. Hazel, su amiga de infancia y una supuesta novia, se unió a las marchas. Ella tocaba el clarinete. Ella tocaba el clarinete conmigo. Esa energía que teníamos ahí era más grande que el miedo que teníamos. Ella con casco y clarinete terminó formando ese dúo poderoso que sonó más fuerte que toda una orquesta junta. Había mucha adrenalina, mucha energía. Y más cuando Hazel comenzó a tocar también conmigo. Y el ambiente era muy tenso. Ellos, de otra forma, más literal, siguieron fieles a eso de tocar y luchar, el eslogan de las orquestas del sistema. Y yo me acuerdo que se lanzaron hacia donde estaba yo con motos y me agarraron el violín, pero que yo no lo solté. Y ahí en el forcejeo, ellos me lo hicieron así, me lo quitaron y se reventó. Pero sí, mucha gente se puso ahí con rabia y me dijeron que me querían dar un violín nuevo para yo seguir tocando. Y ya al día siguiente estaba tocando otra vez. Volví. Pero después me dispararon. Me dispararon en la cara. Y se lo llevaron. ¿Cuál era el delito? Por lo menos en mi caso, me pusieron cargos por manipulación de objetos explosivos. ¿Y cuál sería el objeto? ¿El violín? El violín será que explota. Hoy se ríe, pero los recuerdos son tenebrosos. Lo torturaron y lo tuvieron preso 19 días. Eran siempre golpes. Golpes con todo. Con tubos, con cascos, con todo. En este momento está siendo atendido el violinista. Por lo menos a mí me comenzó a sangrar todo el oído, dejé de escuchar y de ahí me llevaron a la cárcel. Pero también ahí, en la cárcel, se defendió con música. Yo comencé a cantar porque yo no tenía mi violín. Al principio me decían que me calle. Venezuela la canté mucho. Cantaba una canción de José José, ¿Cuál? El Gorrión. Entendió que su vida estaba en grave peligro. Fui víctima de la fuerte represión por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, cuando lo soltaron, malherido y medio sordo por los golpes, empezó a caminar hasta dejar atrás Venezuela. Llegó a Maicao y luego a Riohacha y tocando, pero ahora en las calles de otro país y sin nada más que un violín. Un periodista agudo lo reconoció y lo volvieron a contactar de una ONG para que viajara a Nueva York y le contara al mundo lo que estaba pasando en su país. Y aquí estoy, hasta hoy. Yo nunca pensé que me iba a quedar, pero ellos me dijeron, tú puedes tramitar un asilo político. Y yo, bueno, yo me acostumbro fácilmente a todo siempre y cuando tenga un violín. Porque yo me pongo a tocar y eso me hace sentir como si yo estuviera en casa. Ahora su casa está en Estados Unidos. Vive asilado en Jackson Heights, el barrio latino de Nueva York, con su pareja, un venezolano que lo acogió y con el que han formado un hogar. Este año que está pasando, apenas yo digo, este es mi primer año tranquilo. Este es mi primer año en el que yo siento que ya soy yo. Tengo mi trabajo, tengo mi proyecto, tengo mi plan, tengo mi pareja por fin, con quien me va muy bien. No tiene horarios ni escritorio, simplemente agarra su violín
Y en una esquina, o preferiblemente en una estación de metro, le gusta Times Square porque es muy agitada. En medio del bullicio de los trenes y del gentío, Willy se desconecta del mundanal ruido y empieza a tocar como si estuviera en un recital, en un concierto. La gente es muy generosa. A Willy no le va nada mal. Me han pasado tantas cosas y yo todavía estoy vivo, entonces eso debe ser, no es que debe ser, es que sé que es por alguna razón. Y la razón siempre tiene que ser música. La música que lo salvó y que lo convirtió en un símbolo de la no violencia, aunque viva lejos de Venezuela, la lleva en el alma y en el corazón. Willy le supo poner música al descontento y a la esperanza. Willy pretende sacar un disco con música original y otro par de canciones que ya forman parte del repertorio y que son himnos de Venezuela. Ojalá logre grabar sus sueños de libertad. Después de comerciales, no se vayan. La sazón para siempre de un chef con sabor a paz. Los espero. Alejandro Cuéllar murió demasiado pronto, pero este joven chef alcanzó a cocinar más de un sancocho. Se pasó la vida descubriendo sabores, inventando platos y rescatando recetas perdidas, pero sobre todo vivió buscando la manera de mejorarle la vida a la gente con su sazón. Hace un tiempo, Tatiana Benza lo acompañó en una de sus aventuras y probó su receta mezcla de compromiso y solidaridad con la que siempre lo van a recordar. Uno puede ser cocinero por muchos motivos, porque sus papás eran cocineros, porque estudió ingeniería química, porque estudió ingeniería industrial, porque le gusta el diseño, porque le gusta la agricultura. O sea, la cocina es todo, es política, es sexo, afecta a nuestra salud, es todo. Para Alejandro Cuéllar, la cocina lo era todo, pero lo que más le gustaba eran las historias detrás de cada plato. Descubrir la vida de las personas y las marcas de la tierra en los ingredientes que usaba. Por eso se hizo cocinero y de receta en receta, este chef bogotano encontró su vocación, poner su granito de arena para cocinar un mundo diferente. Por ahí nace la curiosidad de, bueno, listo, está la cocina, pero ¿y de dónde me está llegando esto? ¿Quién me lo está llevando? ¿Cómo es la vida de esa persona? ¿Vive bien, vive mal, vive cómodo, es justo, es injusto? Vamos a probar el pollo negro. Esa curiosidad le marcó la vida hasta el final, hace poco más de 2 semanas, en uno de sus viajes en Malasia. Allí grabó su último video. La carne también es negra. Siempre insaciable por descubrir sabores nuevos. A los 34 años, la muerte se lo llevó cuando todavía le quedaba mucha vida por cocinar. No es solamente qué aprendizaje tienes gastronómico, sino en la vida, como ver a estas personas y decir, bueno, ni la felicidad y la motivación de estas personas y cómo uno los puede ayudar con pequeños gestos. Le gustaba cocinar, pero con causa y a conciencia. Y con esa peculiar sazón, Alejandro Cuéllar se metió entre los grandes de la gastronomía. Chef de restaurantes reconocidos, organizaba cenas exclusivas y viajaba por el mundo para promover la cocina colombiana. Pero siempre con los pies en la tierra, sacaba tiempo para hacer proyectos con su fundación y con un grupo de cocineros comprometidos como él. Todos los cocineros jóvenes se han dado cuenta de todos los aspectos que toca la gastronomía, que son muchos, cada uno se interesa en alguno en particular o en varios. Incluso más que cocinar, le interesaba lo que la cocina podía hacer por la gente. Por eso, hace unos años se propuso ayudar a este pequeño municipio, La Palma, en Cundinamarca, devastado por la violencia y el conflicto. Se le metió en la cabeza sacarlos del fondo de la olla, preparando un buen sancocho de oportunidades. La gastronomía está muy ligada al campo. Puede generar turismo, que puede generar economía, que puede generar demandas de trabajo. Creo que es algo muy inmediato y entonces al ver que uno puede ayudar de esa manera, yo creo que motiva a todos los cocineros que yo conozco. Con esa motivación llegó hasta aquí
en medio de las montañas, por caminos de trocha, tan cerca pero tan lejos de Bogotá. Al principio, Alejandro sabía poco y nada de este lugar. Poco a poco descubrió un mundo de sabores y de tradiciones culinarias. Ellos tienen una gran variedad de productos que nosotros no conocemos, como la nacuma, la naranja roja, que por dentro parece naranja de sangre. Y no solamente ingredientes, sino también preparaciones. Entonces está Luz Mari, que hace sus empanadas de nacuma, hacen ajiaco, hacen sancocho de nacuma, tienen arepas de yuca, tienen helado de aguacate. Alejandro vio el enorme potencial y con estos ingredientes decidió ponerse manos a la obra, aprovecharlos para dar nuevas oportunidades a esta gente, y se enamoró de uno en particular que jamás había probado y que vino a conocer aquí, la nacuma. Mire, esta es la famosa nacuma. La nacuma es el tallo más joven de una palma que se llama iraca. Y es una especie de palmito muy tierno, que cuando está crudo sabe como a champiñón, cuando lo cocina sabe parecido al espárrago blanco. Bueno. Ah, ¿esto así se Sí, come? claro, claro. Bueno, a ver. Está bueno. Es cierto, tiene gusto como a champiñón. Esa extraña mezcla de sabores y textura lo fascinó. A él, que siempre le gustó experimentar usando flores y cualquier mata comestible que se encontrara por ahí. Así se volvió un experto en cocina silvestre, tal vez el más reconocido del país. Esta flor, por ejemplo, se puede comer y es deliciosa. ¿Esta flor se come? Sí, sí, sí. ¿Y esto sirve para hacer qué? Es como una lechuga. No, bueno, me la voy a comer. ¿No es rica? En su finca en La Calera, Alejandro se dedicó a cultivar todo tipo de flores y de hierbas silvestres para inventarse platos fuera de lo común, pequeñas obras de arte que hacía con delicadeza, llenas de colores y de sabores. Llevo 7 años investigando y digamos que toda mi área de recolección es muy pequeña, pero cada vez encuentro más cosas y cada vez encuentro nuevas formas de conseguir ingredientes y es un mundo infinito. Por eso, cuando descubrió la nacuma, no lo podía creer. Aquí en La Palma crece por montones en cada palma de Iraca y la cocinan desde hace generaciones, como Luz Mari, que desde niña se acostumbró a comerla y hasta hoy la sigue cocinando. A pesar de que no está recién cogida, sigue teniendo el mismo sabor. Y la abuela nos daba arroz con nacumas, nos las daban asadas, fritas. A veces las untaban como en manteca de cerdo y las ponían a la brasa. ¿Ese qué plátano es? Que es chiquito. Dominicuartón, pero iche. Estos dos cocineros de mundos diferentes se pusieron a trabajar juntos. Luz Mari le contó la historia de estas veredas marcadas por la guerra, cómo un día les tocó huir por los enfrentamientos. La palma se vació y no quedó ni el raspado. En una mesa se siembra paz. Cuando tú te sientas a comer, a veces siente el vacío de una persona que se fue por la razón que se fuera, pero sin embargo hay como una armonía. Y el amor con que tú cocines lo transmites en la mesa y lo transmites en la vida de las personas. Que son muy delgaditos, pero muy sabrosos. Con ese mismo amor y su buen olfato de cocinero, Alejandro se propuso salvar estas tradiciones que no solo llenan el estómago, también dan sustento. Que es de esas palmas que son como así abiertas, que al final tienen punticas, que es como un abanico. Su idea loca fue convertir la nacuma en el nuevo ingrediente de moda en Bogotá y trajo kilos para mostrársela a otros cocineros. La idea de la presentación hoy de Nacuma es empezar a traer esos productos y mirar pues, en qué los podemos ayudar y qué productos nos pueden dar, porque son productos de muy alta calidad. El proyecto era darle más trabajo a los campesinos, generar comercio, turismo y oportunidades. Alejandro siempre pensó que los cocineros tenían una gran responsabilidad con esta gente, los productores de los ingredientes con los que después él hacía maravillas. Gran parte del aprendizaje que hemos tenido los cocineros es que tenemos que no pensar solamente en costos, sino también en el impacto de la materia prima. Entonces sí, es un poquito más cara, pero es nacional, más estás pues ayudando
a comercio local, a comercio nacional, a comercio regional. Entonces vale la pena. Esa fue su manera de apoyar el desarrollo y la paz. Este aventurero inquieto viajó por todo el país. Así conoció no solo el caso de La Palma, sino muchos otros. Y comprendió que a través de la cocina podía ayudarlos. Por eso juntó a su grupo de amigos cocineros para amasar este libro, que llamaron Cocina y Paz. La idea del libro era mostrar un poco la experiencia de los campesinos que, por apostar a la legalidad, reemplazar cultivos ilícitos por cultivos lícitos, pues es un primer paso, pero hay un problema de infraestructura que hace que sea un poco más caro para ti vender tu producto y un montón de dificultades que nosotros pues tratamos de plasmar en el libro. A través de recetas con ingredientes venidos de zonas golpeadas por el conflicto, el narcotráfico y la violencia, decidieron mostrar que se puede cocinar un país diferente. Si acá llegan al pueblo y dicen es que mi mazorca es un poquito más cara porque es que yo sembraba coca y ella no, a nadie le importa. En Bogotá de pronto sí, pero pues nadie siembra coca tampoco cerquita a Bogotá. Así era Alejandro Cuéllar, el mismo preparando una cena 5 estrellas que recorriendo la plaza de mercado. Después del colegio, estudió unos semestres de administración, pero enseguida comprendió que lo suyo era el delantal y el cucharón. Esto lo está haciendo por experimentación gastronómica. Sí. Le encantaba el arte, los libros y la música que su papá Enrique le metió en las venas desde pequeño. Ese proceso creativo de la cocina siempre estuvo acompañado de la música también. Cuéllar es sinónimo de música y Alejandro, pues en eso no se quedó atrás. O sea, siempre fue muy inquieto en el piano, tocaba guitarra, componía. Para su papá, su partida dejó demasiados vacíos en esta casa donde hasta hace poco vivían juntos con Alejandro y su hermana Paula. Aquí organizaban cenas clandestinas, él cocinaba y juntos los tres tocaban música en vivo. Yo iba a dar un concierto el sábado, 3 días después de que me enteré del fallecimiento de Alejandro. Ese día debería llegar Alejandro a Colombia y él iba a cantar Sway, y la teníamos montado con todas las de la ley. Pero esa música se apagó inesperadamente. Alejandro murió de muerte súbita cuando estaba terminando un viaje por Asia. Esa noche, lo último que hizo fue charlar con su novia. Que todo le había ido de maravilla y se quedó dormido. Se quedó dormido a las 11:30 a las 11:30 ella colgó porque se quedó dormido del cansancio. Yo estoy molido, pero estoy feliz. Y el certificado de función oficial de Malasia es 11:45. O sea que muy probablemente el que se quedó dormido fue que se nos fue ahí. Feliz, así se sentía, y esa es la imagen que dejó entre la gente que lo quería, entre sus amigos, del colegio, de la cocina y de la vida, que todavía no pueden creer que se haya ido. Para hacer un plato diminuto, eso se va toda la cocina. Y nos volvía locos a todos, era como, pero Alejandro. Al límite. Noble, sencillo, con esa pinta impecable de bogotano. Alejandro era un mamagallista sin igual, que los hacía reír a todos. Con él tocaba aprenderse a reír de uno mismo, no había otra. Y agachar cabeza, porque en el intento de montársela, pues no había posibilidad. Ese carisma y el compromiso con el mundo que lo rodeaba fueron su marca personal. Así se involucró en muchos proyectos para rescatar y preservar los sabores que para él eran la expresión misma del país y de la gente. Cuando tú ves cómo pequeños cambios y pequeños gestos tienen gran impacto en la localidad, en tu región, en tu país, pues te das cuenta que ayudar con pequeñas cosas tiene unos grandes resultados. Ese fue su motor y su motivación. Para Alejandro Cuéllar, la cocina fueron sus ojos para ver el mundo. Está buena. It's really good. Para condimentarlo a su manera, con una buena pizca de conciencia, varias cucharadas de solidaridad y un atado rebosante de esperanza. Para que su legado y su sazón no se pierdan, la familia de Alejandro está recopilando sus mejores recetas para publicar un libro el próximo año, para que viva para siempre.
Después de comerciales, el colombiano más chiquito del mundo es como un ser de otro planeta. Ya nos vemos. En una casa a las afueras de Bogotá se esconde Eduard Niño, el colombiano más bajito del país. Ser el hombre más pequeño del mundo, según los Guinness Records, lo lanzó a la fama. Pero después de tocar el cielo con las manos, Eduard perdió su título y quedó condenado al olvido. Entre el eco de las cacerolas y la zozobra que todavía se respira, Andrés Sanín encontró al que podría ser el ejemplo más extremo de una generación que no encuentra oportunidades de educación ni de trabajo. Así es el mundo y la buena vibra de un hombre al que todos confunden con un niño. Mi nombre es Eduard Niño, tengo 33 años, soy el hombre más pequeño del mundo. A sus 33 años y por cuenta de una forma de enanismo que le frenó el desarrollo hasta de su voz, Eduard Niño aún habla como un niño, atrapado en el cuerpo de un adulto. ¿Esa dentadura es natural o no? ¿Son tus dientes normales? No, ese es K. Es K. Sí, señor. Es K, claro. Por cariño le dicen Puntico. Fue el hombre más pequeño del mundo. Y como un punto de solo 67 centímetros de altura, podría perderse entre la gente, el tráfico y la oscuridad. Pero cuando se abre el telón se encienden los reflectores, se pone su traje de luces y la cámara se le acerca, ese puntico se crece entre la inmensidad y se convierte en mucho más que una estrella. Soy pequeño, pero grande de corazón. Por su voz de niño, sus 10 kilos de peso, su ropa talla cero y su aire inocente, muchos lo confunden con un niño. Con un bebé, un muñeco, pero que me conocen como un niño. Pero de niño, Eduard Niño solo tiene el apellido y a sus 33 años esa capacidad de poner el mundo patas arriba, generar asombro a su paso y hacer gravitar al planeta a su alrededor. Me gusta estar tan pequeñito porque así me quieren. Así me quiere la gente, que me alcen, que me saquen la foto. Que me quieren mucho. Como en un sueño o en un cuento de niños, al lado de Eduard todo se ve gigante, incongruente, absurdo o fuera de proporción. Su perro Pincher parece un corcel, los volardos parecen molinos de viento que le esquiva a su paso. Su bicicleta de rueditas parece una moto y los andenes, abismos sin fin. Tengo miedo en las alturas, ¿por qué? Porque no tengo equilibrio en los pies. Me da tembladera, me da miedo. Pero sí siento que me caigo. El vacío. Ellos piensan que soy de otro país. Vivir en una ciudad monstruosa como Bogotá no es fácil para nadie. ¿Te has pegado contra un volardo de esos? No, pero sí me he caído con la cicla. Pero para alguien de su tamaño y fragilidad, salir a caminar por su barrio en Bosa es dar 3 pasos, mientras los otros dan 1. Es esquivar los pisotones de los afanados, que no miran hacia abajo. Es resistir las miradas o las fotos indiscretas y enfrentarse a un mundo infinitamente grande, hostil y peligroso, donde han querido robárselo más de una vez. ¿Por qué tan solito? Que no está su mamá, que su papá. Vaya, vengo, acompaño. Como que, ¿sí? Yo me digo, no. Ya como que ellos me hacen y como que siento que me roban. ¿Y qué haces para protegerte ahora? Yo tenía mis uñas, ya, me voy a escuchar. Pero tenía las uñas largas para poder protegerme. Entonces ella me alzaba, yo que decía, suélteme. Decía unas palabras de grosería. Suélteme, pues, vieja, no sé qué. Suélteme. Y decía con mis uñas, suélteme. Y hacía así, con la cara. Ya. Y nada que me soltaba. Esa fascinación hace que quieran llevárselo de tajo, como un trébol de 4 hojas, que le toquen la cabeza como si fuera un amuleto para la buena suerte, o que lo ataquen para tomarle fotos como una jauría de paparazzis, que solo quieren coleccionar su imagen entre un gabinete de curiosidades. Me molesta cuando la gente es demasiado intensa con Eduard, que va uno a un restaurante o va uno a cualquier parte que salga. Uno está comiendo, una foto. Y no tienen con la foto sino hasta que no lo tocan, hasta que no lo cogen, entonces... Cuenta su mamá, Noemí Hernández, que nació muy bajo de peso en una clínica de Bogotá y
que desde ahí ya despertó el asombro de esos médicos que no sabían cómo clasificarlo dentro de las más de 100 categorías que existen de enanismo. Y aquí está recién nacidito, ¿no? Yo soy yo. Sí, él tenía ahí como 20 días de nacido, un mes. Yo era lindo. Ah, es lindo. Era pues. Sí, es lindo. Era pues. Claro, dígale, así me quiere. Deje la modestia aparte, Chino. Y aquí, digamos que el pronóstico no era bueno, ¿no? No, fueron tiempos difíciles porque estaba en estudio genético, en todo. Nos lo dejaban muy poco. Bautizado en un río por un pastor cristiano e hijo de Eliezer Niño, un hombre sencillo que trabajó de sol a sol como celador hasta quedarse sin trabajo, sus papás intentaron todo para salvarlo de un diagnóstico que le daba pocos años de vida. Yo era muy triste, porque yo era así, porque yo era pequeño, porque yo no crecía, porque no sean más grandes como ellos. Y me pusía bravo, como triste, de mal genio. Yo me encerraba en mi pieza, yo decía, ay, ayúdame, perdóname, o ayúdame si voy a seguir adelante, porque soy así de pequeño. Yo le decía a Dios. Fue duro aceptar que no crecería, pero sus papás le enseñaron a quererse como es. Le hicieron un cuarto y un baño a su medida y hasta lo han sobreprotegido, como una porcelana que apenas sacan al parque para que juegue con niños de su tamaño. Todos esos cuidados y sin embargo no pudieron salvarlo de un colegio que no había sido hecho a su medida. ¿Nunca te la montaron de niño? Sí, a veces. Sí. Sí, cuando estaba en el colegio me montaban, pues estaba saliendo de descanso a tomar mis onces y me pegaban balonazo una pelota en la cabeza, en la frente. Y yo me caía desmayado ahí. Claro. Me llevaba inconsciente. El discapacitado acá fue el sistema escolar, que incapaz de lidiar con alguien tan especial como Edward, le dio un portazo y lo llevó a buscarse la vida, sin poder graduarse, en donde sí le abren la puerta grande a los de su tamaño, en el circo y en los shows de variedades. Eso sí, en discotecas no muy aptas para cristianos como él y su familia. Allí en discoteca conocía a varios cantantes también, a Johnny Rivera, a Yunayara, Pipe Bueno, a Josecito León, Pipe Peláez, ¿quién más? A Chavito Negro. A las chicas Playboy también las conociste, ¿no? Sí, creo que sí, eso fue en discoteca. Ella me alzaba un beso aquí, un beso allá, un beso aquí, un beso para allá. No, pero yo contento, feliz. Con las bromas de esos borrachos que buscaron embriagarlo con mujeres o copitas de aguardiente, perdió unas gotas de inocencia, conoció grandes artistas y se llenó de deseos de grandeza que apenas le caben en el cuerpo. Se te aparece el genio de la lámpara y tienes 3 deseos. ¿Qué le pides al genio de la lámpara de Aladino? El deseo es que conocer más gente, conocer más cantantes, conocer más país, no sé, conocer... Bueno, ahí va un deseo. Te quedan 2. Quiero ser modelo. No sé cómo, pero quiero ser modelo. Y te queda un deseo, el último. Ya tengo. Ya sé por qué. Bueno, buscar trabajo, tener novia. Pero conseguir novia ha sido bien difícil. Para tener novia es como difícil. ¿Por qué? Porque yo he intentado buscando novia. Casi tanto como esquivar una que otra patadita de la buena suerte que le han dado sus compañeros de baile en la tarima. Estaba bailando y me empujaron y yo me caí así. Y todo sangrado acá en 3 puntos. 4 puntos. 3 puntos. 3 o 4 puntos. Ese golpe de gracia no le impidió cumplir su sueño de volar muy alto, hasta convertirse en el hombre más bajito del mundo, cuando murió el chino Xi Jinping, de solo 54 centímetros de altura, y se quedó con su corona. ¿Cómo se sintió ese momento? Pues sentí, no sé, feliz, contento, pues feliz. Con el Guinness Record en el bolsillo no le dieron ni un centavo, solo el título y esa fama que lo llevó a los periódicos y hasta las piernas de su majestad, el presidente Santos, que hizo lo mismo que hace la mayoría de los que lo conocen por primera vez, tratarlo como a un niño. ¿Te dio rabia que te sentaran la pierna o te pareció bien? No, pues me pareció bien.
Edward no se creció con la fama, ni con la cercanía al poder, y menos cuando venció su miedo a las alturas y voló muy muy alto, así fuera para una campaña publicitaria que lo elevó con globos, como si fuera un superhéroe de dibujos animados. Pero todos los animales vuelan, y yo también quiero volar, como que Superman. Superman. El pequeño superhéroe tocó el cielo con las manos, pero en los Guinness Records la competencia es por lo alto, y al poco tiempo nuestro gran colombiano perdió la corona de hombre más bajito del mundo, con un nepalí que le ganó por menos de una nariz. Sentí triste, sentí como que triste. Era más pequeño que yo, pero no como que no sé, como que no camina. Como que habla, pero no tanto como yo. Porque yo sí hablo, yo bailo, hago cosas como que no hacen ellos. Cuando el tamaño sí que importa, más vale brillar por lo bajo y ser el más bajito del planeta, pues luego de eclipsar a Edward y condenarlo al olvido de su cuarto, el nepalí perdió la corona frente a un filipino del tamaño de un bebé que cumplió 18 años. ¿El tamaño importa, sí o no? El tamaño importa, sí. Si pudieras escoger entre ser más chiquito y ser de un tamaño, digamos, promedio, ¿qué escogerías? Que sea más pequeñito. Y me echaban en un bolsillo. Que porque soy pequeñito me echaban en un bolsillo. ¿Dónde se iba? Se perdió ella. Edward ya se ríe de haber perdido el Guinness por un pelo. Entendió que su mayor premio era ser el hermano mayor, el más bajito y el más consentido de una familia de 5 hermanos, donde los caprichos de la genética distribuyeron el tamaño de forma desigual, pero no el cariño inmenso que se tienen todos, mucho más allá de cuánto mide cada uno. Yo mido 67 centímetros. Y yo, pues, en las aulas salgo en 1,14. Elías, mi hermano, ese sí mío es como 1,80, 1,90 y algo. Con 1,90, Eliezer es el más alto de la casa, y frente a los 67 centímetros de Edward, Miguel Ángel, su hermanito menor, es todo un gigante, pero también el más golpeado por las secuelas físicas del mismo tipo de enanismo que comparte con su hermano Edward. Tengo displasia cadera severa y estoy para una operación. Ahorita la parte de la cadera ya no me da, ya estoy cogiendo mucho, ya me duele, no puedo correr, estoy cogiendo, me toca con muletas. Si en estos tiempos de cacerolazos muchos jóvenes no ven futuro, en el caso de Miguel Ángel sí que hay motivos para la indignación. Tenía 9 años, estaba cruzando las calles y en ese momentico estuve solo y cuando salió la moto de sorpresa por la culpa del policía. Dijo, ay, pensé que atropelló un perro. Y como si ese atropello no fuera suficientemente cruel, cada vez que busca un trabajo, lo tratan como a un niño. Yo pasé unas hojas de vida y me llamaron. Necesitamos con Miguel Ángel Niño. Yo con él ahora sí, señora. Dijo, no hay un adulto para hablar con el señor Miguel Ángel Niño. Y dijo, yo llegué con él ahora, es que yo tengo un problema de discapacidad y soy detallada. Y no me creyeron. En vez de eclipsar a su hermano, Edward ha hecho todo por ayudarlo a vencer los mismos obstáculos que él superó a su edad. La timidez, los complejos, los problemas de salud y esa falta de trabajo que quieren combatir convirtiéndose en youtubers para que al fin los oigan. Buenos días, mis amigos. Llevan años yendo a citas y citas e intentando conseguir cómo hacerle una compleja operación que le evita a Miguel Ángel terminar en una silla de ruedas. ¿Cuántos años llevas buscando la operación? Hace 6 años. Con tal de conseguir una cita en Palacio y pedirle ayuda para su hermano al mismísimo presidente, Edward soporta las indiscreciones de todos esos que quieren atraparlo con una foto, desde mujeronas que podrían asfixiarlo de tanto amor, pasando por habitantes de la calle que se enternecen de verlo entre sus viajes de bazuco, hasta militares, guardias y personal de presidencia que le aseguran que el presidente estaría fascinado de verlo. Vamos. Edward, que si quieres conocer al presidente, dicen ahí. Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. Todos quieren con Edward y él a todos les sonríe. Pero mientras lo atiende el presidente y operan a su hermano, Puntico espera no perderse entre una línea infinita de mortales. Sabe que un punto es la medida fundamental de todas las cosas y
que frente a la inmensidad del universo no hay ningún obstáculo, por grande que parezca, que sea imposible de vencer. Por obvias razones, Edward y Miguel Ángel no pudieron ni siquiera darse el lujo de salir a marchar. Ambos, más allá de sus dificultades, le sonríen a la vida. Ojalá le sonría de vuelta y se le cumpla alguno de sus sueños. Si quiere revivir alguna de nuestras historias, vaya a nuestro portal losinformantes.co o a nuestra página de Facebook y listo. Nos vemos como siempre la próxima semana con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.